imagen o el primer recuerdo que yo tengo de haber sido como choqueado por una imagen, un fotógrafo aficionado. Teníamos un cuarto oscuro en casa. Yo recuerdo, yo creo que de haber tenido como 6 o 7 años la edad de mi hijo. Y me dijo, te voy a hacer magia. Y me invitó a su cuarto oscuro. Y me dijo, ¿ves este papel? No tiene nada de un lado y nada del otro. Y lo tiró al agua. No, para mí era un papel y era agua. Evidentemente pues era un papel fotográfico y era un químico lo que había en el agua. Y lo que apareció en la imagen fue una fotografía mía. Y yo creo que esa fue la primera gran impresión que yo tuve con las imágenes y de donde yo creo que nace el cariño al cine, ¿no? Muy joven comencé a fui el fotógrafo de mi generación de la prepa, ¿no? Me la pasé haciendo fotos en la prepa y después comencé a hacer un poco de fashion y fotografía de moda. Después trabajé mucho tiempo el cuarto oscuro con una fotógrafa que fue uno de los pilares del desnudo en México, Daisy Asher. Después entré al CCC, entré a la escuela de cine. Largo. Mucho más precisa. Ese fue un poco como el inicio. Entré evidentemente como fotógrafo, terminé mi carrera de fotografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Bueno, con Hidalgo tengo una relación de muchos años. Cuando empezamos a trabajar los dos, ¿no? Él pues, me jalaba, ¿no? De pronto, cuando él hacía segundas unidades, ¿no? De pronto yo lo ayudaba, ¿no? Le asistí un par de veces, ¿no? Le cubrí, ¿no? En algunas chambas, ¿no? Y después hay me desvío un poco de mi carrera durante 10 años. Conozco a Sebastián Silva y a un tío que se llama Miguel Mora. Me reclutan como asistente de dirección, como segundo asistente de dirección. Trabajé como asistente de dirección 10 años, muy de la mano de Alejandro González Iñárritu, de Alejandro Springal, películas americanas. ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego! Bueno, él se graduó también de fotógrafo, pero trabajó mucho tiempo como asistente de dirección primero y luego como gerente de producción. Entonces eso lo que le hace es pues, que sea un fotógrafo que entiende muy bien la dinámica de un set. So what's the catch here, Jacques? Is the bull trained? Sure, they are all trained to kill. Como a los 30 y pico de años me viene como una recapacitación de dónde estaban mis sueños con la luz, con la cámara. Una vez más me acobijan un par de personajes muy queridos, ¿no? Eduardo Martínez Solares y Simón Bros, que son los que me apoyan en este regreso a la cámara. Ya llevo otra vez de regreso 12 años fotografiando. Y creo que ese es un poco como la historia, como el camino que seguí para llegar a donde estoy ahora, ¿no? Yo creo que tengo como un mal de fotógrafo, ¿no? No me gusta la realidad como es, me gusta transformarla, me gusta generar atmósferas, me gusta generar mi propio mundo, me gusta trabajar para los directores, me gusta contar historias para los directores. No sé, es algo que me sale del alma, del corazón, de las tripas. Es algo que hacia donde va mi naturaleza. No es algo que yo pueda definir racionalmente, ¿no? Es algo mucho más del sentir, ¿no? Considero que de cierta etapa en adelante soy un fotógrafo maduro, ¿no? Pero fotógrafo yo creo que en el alma lo fui siempre, ¿no? O sea, a mí me parece que es un poco lo que decía mi abuelo, ¿no? Me parece que esta vida es muy corta. Me parece que lo más importante en esta vida es encontrar lo antes posible qué es lo que te apasiona. Y a partir de que yo encuentro qué es lo que me apasiona, pues hay que enfocarse en eso que te apasiona y crecer. Finalmente este es un mundo de especialistas, ¿no? Yo quería ser, yo creo que como casi todos los fotógrafos, fotógrafo de National Geographic y perseguir leones en la selva. La otra inspiración es que yo siempre quise ser o sea, yo soñaba con hacer un western con Clint Eastwood, ¿no? Clint Eastwood siempre fue mi inspiración en términos de las historias, de la manera en que las filmaba. Los caballos y yo también tenemos como una historia como muy cercana. O sea, finalmente los fotógrafos somos cuentacuentos. O sea, yo soy el ojo del que escribe el cuento, del que pone el cuento, el de la idea del cuento. A mí me parece que los fotógrafos
así como los directores y como los escritores, en otro orden, pero somos los editores de la historia, ¿no? O sea, el primer editor evidentemente es el escritor. El segundo editor es el director. Y el tercer editor es el fotógrafo. Y una vez que esos tres tienen el conjunto de imágenes, ya viene el editor a hacer su magia. Pero me parece que esos tres personajes pues son los storytellers, son los que cuentan el cuento. Y esa es la inspiración. O sea, finalmente para mí la fotografía no es hacer imágenes bellas, no es hacer luz bonita, no es hacer movimientos de cámara impresionantes. Es usar esos elementos a favor de una historia. Es usar esos elementos a favor del ojo del director. Es usar esos elementos a favor de generar una manera particular de contar una historia. El papel de un fotógrafo en una película es ir de la mano con la luz, con el movimiento de la cámara, ir de la mano de la historia. El peor comentario que yo puedo escuchar saliendo de una película es que me digan, oye, qué padre estuvo tu foto, ¿no? Entonces eso quiere decir que la historia no conectó, que la narrativa era fatal, que estaba aburrida. La cámara es una herramienta, ¿no? Para poder narrar las historias, ¿no? Puede ser indistintamente, ¿no? Pues un personaje más o puede ser, pues eso, un espectador más, ¿no? Creo que eso depende, eso va mucho en función de la historia, ¿no? No soy mucho de la idea de pronto utilizar ciertos recursos de cámara como por moda, ¿no? Por ejemplo, esta moda que hay ahora de utilizar el cámara en mano nada más por el simple hecho de usarlo, ¿no? Termina siendo un abuso. Yo creo que el papel de un fotógrafo es entender claramente cuál es la narrativa de la historia y acompañarla con la luz y el movimiento de la cámara. Valentina, ¿a dónde vas? Ya no quiero estar aquí. Espérate. Sara, bueno, déjame llevarte a casa. No entiendes. Ya no quiero estar contigo, Mario. No puedo, no te conozco. Soy el mismo. Hace poco trabajé con un dolista americano y se sacó muchísimo de onda porque le llamé la atención un par de veces. Le dije, oye, no llegues a la marca. A mí la marca no me importa. Tú te paras cuando se para el actor. Si el actor se para, tú te paras en ese momento. No importa si llegaste o no llegaste a la marca. ¿Por qué? Porque el movimiento es para acompañar al actor. Esa parte me parece que es un plus que yo le quiero dar siempre a los trabajos donde me involucro. Me parece que más, o sea, sí tiene que ser un evento estético y sí tiene que ser un evento armónico, pero me parece que siempre tiene que ser con la prioridad de la historia, con la prioridad y el que cuenta la historia, pues es el actor. La cámara siempre tiene que ir moviéndose con el actor y si el actor se para, la cámara se para. Si el actor decide improvisar y seguir caminando, bueno, pues la cámara va atrás de él. Todos los elementos en los que yo estoy involucrado tienen que trabajar para la historia y para el actor. Que el resultado final de tu proyecto sea parecido a tu sueño inicial depende, hay una relación directamente proporcional entre el tiempo que preparaste para que eso suceda. Yo creo que si tú no le das seguimiento a las líneas de trabajo que tú planteas en un principio, en un guión, ¿no? En el primer sueño, si tú no le das seguimiento a esas líneas de trabajo, pues efectivamente no se va a parecer, o sea, va a ser otra cosa. Nadie está diciendo buena o mala, va a ser una cosa distinta a lo que tú soñaste, ¿no? O sea, si tú realmente quieres que tu sueño inicial se parezca a tu resultado final, tienes que hacer una preparación minuciosa. ¿A qué voy? Por ejemplo, un proceso muy padre que he tenido con Sebastián Del Amo, tanto en El Mundo Fantástico de Juan Orol como en Cantinflas, ¿no? La clave para filmar época, que además pues es caro, los vestuarios, la ambientación. La clave de Juan Orol fue una película que rodamos en 8 semanas y la preparamos 10. ¿No? Cantinflas la filmamos 7 semanas y la preparamos 12 semanas. ¿Por qué? Porque entonces no llegas, o sea, tu rango de improvisación a la hora de filmar es muy corto, es muy chiquito. Entonces reduces costos, reduces tiempo y tu sueño inicial va a ser muy parecido a tu resultado final. Por ejemplo, Cantinflas
la acabamos con solo 6 horas extras, ¿no? De rodaje. Y más que nada porque un proveedor nos falló, ¿no? Un día de llamado, ¿no? O sea, entonces fue una cosa que, a pesar de haber sido un rodaje realmente muy, muy complicado en lo logístico y estábamos filmando pues a ritmo de 39 setups por día, ¿no? Que también eso es, digo, para una película pues es un ritmo realmente muy alto. Pero bueno, pues estábamos, ¿no? Era un poco lo que requeríamos, ¿no? Para poder llevar a cabo esta película en solo 6 semanas y media, que era realmente poco tiempo para el tipo de película que estábamos, que nos habían encomendado realizar, ¿no? O sea, en la medida en que preparas. ¿Y qué preparas? Pues el fotógrafo, dependiendo la personalidad de cada uno y como cada quien entienda su trabajo, pues es qué tanto te metes en un departamento o en otro. Pero yo me meto en el vestuario, me meto en el departamento de arte, texturas, colores, paletas de color de ambos, maquillaje, ¿no? O sea, la época, bueno, pues que si la piel, o sea, hay una parte muy importante ahí, además de esos 3 departamentos, que es hoy en día la postproducción. O sea, tú desde la primer semana de preparación tienes que tener un trabajo con el postproductor, dependiendo qué vayas a hacer más en la época, ¿no? Porque seguramente va a haber muchas tomas donde vas a tener que, ¿no? Que modificar los exteriores, por ejemplo, llámese Cantinflas o Orol, que filmábamos en locaciones en el centro donde pues los postes no eran, los cables de luz, las ventanas de aluminio. Hay muchas maneras de trabajar la paleta de color con los directores. Evidentemente depende mucho de toda esta raíz de la que hemos estado hablando, que es la historia, ¿no? La historia y cómo se imagina en la historia. Esa es como la gran responsabilidad y cómo se resumiría el trabajo de un director de fotografía en una película, ¿no? Pues tú eres los ojos del director. Cómo decidas trabajar la piel de los actores, ¿no? Que pues si te tocó actor negro, si te tocó actor chino, si te tocó blanco, ¿no? Y cómo combinar esa historia de la piel con las locaciones, con el vestuario, ¿no? Entonces, una vez más, es una cosa, pues, como de tripas. Le doy mucha libertad a Hidalgo, ¿no? En el sentido de, bueno, de cómo él quiere, ¿no? Cómo él quiere plantear su luz, ¿no? Cómo el tipo de atmósfera, ¿no? Y de tono, y de si trabajamos juntos con el lente y el encuadre, pero ya digamos ya sobre el encuadre, pues sí soy muy, pues sí, meticuloso, ¿no? O estoy muy pendiente de lo que se retrata, ¿no? Se convierte en algo como menos libre cuando es un director con el que has trabajado mucho. ¿Por qué? Pues porque ya hay ciertos antecedentes de cómo generaste ese look y cómo generaste esa colorimetría. Es mucho más libre con un director nuevo o con un director con el que estás trabajando la primera vez, porque entonces pues no hay antecedentes, ¿no? Pero la verdad es que tanto la luz como la colorimetría como la narrativa es algo que no decides en el set, lo decides mucho tiempo antes. En el caso de Orol, las dos tuvieron como diferentes acercamientos, ¿no? En el caso de Orol era, bueno, pues contar 8 décadas de la vida de este personaje en 1 hora y media, ¿no? Entonces era hacer un trabajo de investigación más bien sobre la evolución de las diferentes texturas y técnicas de rodaje en las diferentes épocas, ¿no? La historia demandaba, ¿no? Pues empezar en los 80s, de ahí era un brinco al pasado, ¿no? Al cine mudo. A partir del cine mudo empezaba a evolucionar la textura, ¿no? Con diferentes tipos de difusión en el lente, ¿no? Hasta llegar al blanco y negro, pues puro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o más tipo pues cine negro, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues la introducción del primer color, ¿no? Color más deslavadón, ¿no? Más tipo Technicolor, ¿no? Hasta volver a evolucionar al color de los años 80, ¿no? En el cual pues eran unos colores muy chillones, ¿no? Muy lleno de grano la imagen, ¿no? Entonces eso fue como un poco el trabajo de investigación que se hizo, ¿no? Parece que no en el cine, sino en la vida,
Se trata de adaptarse a morir. El que no se adapta a las nuevas herramientas, el que no se adapta a la nueva circunstancia, el que no se adapta al nuevo crew, el que no se adapta al director nuevo, el que no se adapta a la nueva historia, pues güey, está en la vida o en el negocio equivocado. A mí me parece que esa es una de las grandes virtudes del ser humano, la capacidad de adaptarse. Más allá de la nostalgia del grano y más allá de la nostalgia del sabor del revelado y de la cosa, ¿no? Y los químicos y no sé qué, que me parece que está bien lindo y que en la medida en la que pues me vuelva a tocar hacer cosas en cine, lo haré con mucho gusto, pero también soy muy feliz adaptado en el mundo digital. Me parece que es una herramienta nueva que te da muchísimas posibilidades diferentes. No es ni mejor ni peor, te da posibilidades diferentes y ahora sí que es lo que hay. Bueno, en general las cámaras digitales son muy... tienen demasiada definición y son demasiado luminosas, ¿no? Comparado con cómo reaccionaba el celuloide, ¿no? Digamos, la tecnología de cine hasta que no se inventó el grano T, realmente pues no era muy luminoso. Digamos, el reto de los fotógrafos era lograr meterle luz para pues, ¿no? tener mayor profundidad de campo en sus tomas. Yo sí creo que cada fotógrafo, inclusive cada director o cada editor o cada artista va desarrollando su propio estilo, su propia manera de interpretar las cosas, sí. Pero también creo que uno se va adaptando a las necesidades del proyecto, ¿no? Evidentemente en el mundo del arte pues es muy subjetivo qué es bonito y qué es feo, ¿no? O qué es bueno y qué es malo, ¿no? Yo creo que el arte es una cosa de gusto. Yo creo que sí, a mí me gusta la luz y la difusión y la dirección de la luz de determinada manera, pero también creo que si me encuentro con una historia que no requiere ese estilo, que requiere otro estilo, pues yo adapto mi gusto y mi manera de poner la luz, o mi manera de narrar, o mi manera de filtrar la luz, o hacerla difusa a las necesidades de la historia. Yo lo haré con mi propio sabor, con mi propia interpretación, pero siempre a favor de la historia. Qué aburrido sería iluminarlo todo igual, ¿no? Hoy en día yo creo que el trabajo con el postproductor desde la etapa donde nace el proyecto es muy importante. O sea, me parece que justamente en esta entrada al mundo digital, dependiendo las necesidades del proyecto, tú escoges ciertas herramientas, ¿no? Escoges un tipo de cámara porque esa es la cámara que por las características que tiene es la idónea para ese proyecto, y entonces esa cámara tiene un mecanismo, un flujo de trabajo determinado, y dependiendo si tienes mucha postproducción, dependiendo si tienes muchos efectos visuales, si tienes imágenes completamente generadas en el mundo digital, si vas a buscar un tipo de corrección de color específico, en fin, hay una serie de elementos que sí tienes que planear desde antes, pues para poder que haya congruencia entre los elementos que vas a utilizar en el set, y esa congruencia se derrame a la hora de postproducirlo a favor de la historia. En realidad termina la labor de un fotógrafo. A mí me gusta trabajar mis imágenes hasta el final, ¿no? La corrección de color, y asesoro mucho las imágenes digitales o las imágenes generadas digitalmente. O sea, me meto mucho en los efectos visuales. Me gusta estar ahí, me gusta verlos de cerca, me gusta revisar los avances, me gusta trabajar esa parte, ¿no? Entonces yo creo que termina en la copia cero, ¿no? La verdad es que sí soy bien llorón, jefe. Ha habido muchos momentos en diferentes películas donde me parece que es la mejor flor para un actor o para un director, ¿no? De que de pronto yo levanto el ojo del viewfinder y estoy empapado en lágrimas, ¿no? Me voy a referir a la última. Cantinflas es el nombre de la película. En realidad es una película sobre Mario Moreno. Un tipo genial, un tipo fuera de serie.
en el fondo era un tío muy atormentado, ¿no? O sea, un tío que no pudo tener hijos, un tío donde que el amor le jugó y él le jugaba el amor y sufría, y la mujer y las otras mujeres y la amante. Y hay una escena muy particular donde él tiene donde Mario Moreno se confronta con Cantinflas, ¿no? Tiene en su casa un cuadro muy grande de Cantinflas y él se habla a sí mismo y él le habla a Cantinflas de cómo Cantinflas le quitó su vida, de cómo Cantinflas le quitó su amor, de cómo Cantinflas lo alejó de sus seres amados. Es una escena poderosísima y así fue esa típica escena donde levanté el ojo de Viewfinder y tenía, ¿no?, la cara llena de lágrimas, ¿no? Hay algo que me gusta mucho y voy a hablar de un actor que yo acabo de descubrir, no había trabajado con él, que se llama Christian Ferrer. Es una anécdota sobre Christian Ferrer que me parece que es un poco, refleja un poco lo que para mí significa hacer cine. Y Christian es un actor muy joven, para mí es un actor con un gran futuro. Y yo le puse, esta película se llama Guten Tag Ramón, la filmé el año pasado. Y es de esos actores que venía como, un poco como la escena, lo que les platiqué del Dolista, ¿no? Como muy preocupado por las marcas y muy preocupado por la precisión y muy preocupado, ¿no?, por estas cosas técnicas que sí hay que saberlas, sí hay que usarlas, pero están hechas para brincárselas, ¿no? Y entonces, como a la tercera escena que me preguntó que dónde estaba su marca, le dije, ¿sabes qué? A partir de ahorita no te voy a poner una sola marca de luz. Tú tienes que aprender a sentir dónde está tu lámpara, a sentir dónde está la luz, güey. No, todas las marcas que vas en el piso son referencias del foquista. Ninguna es tu marca de luz. Tú tienes que aprender a entender la escena con sentimiento, encontrar la luz donde la sientas, ¿no? Comenzó a desarrollar tanto su intuición que filmábamos los overshoulders de él, el close-up de su compañero de trabajo, y de pronto era un chavo con tanta hambre de escena, con tanta hambre de cámara, que, güey, comenzó, terminaba la escena y la remataba volteando a cámara. No hay manera de hacer un buen papel en el mundo del cine ni en la vida si no te apasiona lo que haces. Entonces, si deciden ser doctores, pues doctores, si deciden ser fotógrafos, fotógrafos, si deciden ser arquitectos, arquitectos, pero lo que decidan hacer en la vida, que lo hagan con pasión. La única manera de hacer buen cine mexicano es hacerlo con pasión.